Las grandes obras maestras del arte suceden en cualquier momento, y con ellas arrastran grandes misterios. Pues es difícil pensar que las pinceladas, los golpes del cincel en el mármol, el trazo del grabador en los múltiples materiales, el deslizamiento de una idea sobre papel, la minuciosa elección de planos en un montaje cinematográfico y un largo etcétera de acciones artísticas y derroche técnico son consecuencias de un evento fortuito. Por eso, acompáñanos entonces a descubrir los misterios del arte. Estamos hoy presentando este capítulo de los misterios del arte, el primerito. Y bueno, primero me voy a presentar. Soy Carlos Castañeda. Aquí a mi lado tengo al buen Dani Zuco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y de frente tengo aquí a Guillermito Franco. Buenas noches. Guillermo Junior Franco. ¿Cómo están? Sí. Hoy quiero plantear la idea de que el arte tiene esta capacidad de hacernos más inteligentes, aunque suene a lo mejor un poco tonto, pero nos hace más inteligentes porque entendemos de dónde viene lo que estamos viendo y lo que podemos tocar y percibir y escuchar y todo esto, ¿no? Entonces, como lo dije ahorita, lo que quiero es darnos cuenta que estos momentos que pasan del arte no son fortuitos, pasan porque personas la estaban viviendo y no son tan ajenas a nosotros gracias a eso, porque somos humanidad y estamos creando arte. Entonces, quiero empezar con unas preguntas acá para poder ir desarrollando el texto, ¿va? ¿Alguna vez se descubrieron viéndose en el espejo para analizar el pasar del tiempo en su rostro? ¿Se imaginan el equivalente de esta acción en la época del Renacimiento? Pues me quedé muy sorprendido cuando descubrí que para Tiziano Vecellio, el gran pintor italiano, una forma de reflejarse todos los días frente al espejo era viendo la pintura Alegoría de la Prudencia, o también llamada Triunfo de la Prudencia, sobre el tiempo. Pero para poder entender a qué me refiero con esto, necesito primero echar un vistazo o echarle un clavado a la biografía del autor. Conocer qué es y por qué el Emblematon Liber de Andrea Alciato influyó en la utilización de elementos iconográficos sacados de la poesía y la literatura en la pintura del Renacimiento italiano, y cómo todo esto influenció a Tiziano a realizar una obra de difícil olvido por su excéntrica composición. Obviamente los que estamos aquí en este podcast hoy, y que probablemente vamos a ser las personas que estemos en los capítulos que sigan de esto, pues ya vamos a estar más o menos enterados de la obra que estamos por pensar. Seguramente se las voy a estar poniendo ahí en la edición para que ustedes la puedan ver, pero búsquenla por su parte para que la puedan ver a detalle y todas estas cosas, para que empiecen a poder ver como los detalles y todas las cosas de las que vamos a hablar, ¿no? Pero antes que nada, pues como que lo que se me haría chido sería como esta parte como de hacer un análisis como principal nada más de cómo te parece la obra nada más de verla, por ejemplo al Dani. O sea, ¿qué te pareció al verla, no? O de esto que estoy hablando, ¿no? En la Alegoría de la Prudencia. Sí, pero nada más de vista es como una reflexión de una etapa en la que estoy ahorita. Ok, órale. Eso muy personal, está sí, chido. Sí. Sí, Sí, yo creo que pre-treintona. La perspectiva, ¿no? Desde, Sí, claro. desde dónde puedes ver el Sí, arte. güey. ¿no? Y cuando la leí, porque no conocía mucho de Tiziano, cuando estuve Ya. leyendo eso, pues sí me sentí muy identificado en cómo me siento en esta época, güey. Está cabrón. Está duro y la capacidad que tienen este tipo de obras de ser muy llamativas, güey, porque no tienen una composición tan de la época. O sea, sí existen obviamente obras, porque estamos hablando de una obra que fue que se desarrolló o se pintó en el Renacimiento, y la obra del Renacimiento que ya tenía esta perspectiva humanista, al final de cuentas, encontrarte una obra con estos elementos es raro, ¿no? Y entonces Sí. eso es muy impactante y justamente lo que te Sí, pasa. sí. No sé a ti cómo... Porque sí la ubicas, ¿no? Sí, ¿O qué recuerdo tienes de ella? Porque me acuerdo que me platicabas... Ah, claro, esta la vimos en no sé qué. sí, porque recuerdo haber visto a Tiziano, ¿no? Y haber visto su obra, y recuerdo en especial haber visto esa obra y cómo retomábamos el trip del tiempo, ¿no? Del tiempo, de la vida misma reflejada, ¿no? Que ahorita acababas de comentar. Sí. Y cuando profundizas un poco, a lo mejor, en el significado de la obra,
porque bueno, ya mencionarás tú Sí, qué pasa sí, con ya ella vamos a los posteriormente. detalles. Pues sí, ¿no? Es una vista, ¿no? Del ser humano, ¿no? De la persona, ¿no? Ujú. En tu diario, Sí. en tu instante, ¿no? Siempre. Sí, en ese instante como tu muy siempre sublime, ¿no? instante. Ahora, por ejemplo, mi reflexión va sobre esto, justamente. Por eso hago estas dos preguntas empezando a leer el texto. ¿Alguna vez se descubrieron viéndose ante el espejo para analizar el pasar del tiempo en el rostro? O sea, eso es como algo que me está pasando Pesar, un sí, sufrimiento. a mis casi 30 años de edad. Sí. Me está pasando mucho, güey, que me doy cuenta que he cambiado bastante en el Ahí espejo, está. ¿no? Sí, claro. Y entonces Sí. me encontré que para Tiziano esta obra era justamente una forma de espejo. Ya lo iré. Y ya denota lo que iré es también su desarrollando madurez eso. de artista. Esa obra es... desmembrando. Sí. No, estamos hablando de un momento muy específico de su obra que ya hablaremos del momento en el que él estaba viviendo para estar ahí, ¿no? Pero ahí te va. Bueno, voy a seguir un poquito con esto y seguimos como un poquito adelante. Va. Pero antes de todo esto, me gustaría hablar un poco sobre los espejos. Acabo de decir que son importantes, ¿no? Porque aunque nos parezca un objeto cotidiano, no fue hasta el siglo XV en la isla de Murano que se inventó el famosísimo cristalo o vidrio cristalino, ¿no? Antes de esto, su aspecto era más parecido a buscar ser reflejado por una cuchara casi siempre de un tono verdoso o asemejado al color del cobre. También, y solo como un dato interesante, en 1666 Francia empezó una guerra fría contra Italia para poder quitarles el secreto de la fabricación de tan codiciado objeto, que como podemos imaginar, dotaba a su dueño de un estatus alto. Esto lo puse como dato porque sí me hizo interesantísimo, porque históricamente cuando encontré este dato, lo encontré en una página de History Channel, o sea, no nada así súper académico, todo mundo puede entrar a la página y va a encontrar este dato sobre esta guerra fría que se empezó a hacer. En Murano, en Italia, empiezan a construir la maestría de diferentes elementos, entonces encuentran cómo hacer espejos que funcionaran como espejos, porque antes, como lo digo, antes era más difícil buscarse reflejado. En realidad, un espejo como lo vemos ahora... Una imagen más... Es un trabajo, nítida. es un trabajo como orfebre, ¿no? Ajá, sí, es muy... Como sí. de la tierra. Sí, pues tiene que ver con arena y todo esto. Sí. Este pedo. Y, por ejemplo, estaba Murano y Burano, que era también eran dos regiones que todavía yo los invito a que entren a buscarlas, estos lugares, porque son lugares coloridos y preciosos, güey, que viven así, una cosa como Venecia, güey. Imagínense una cosa así, es muy bonita a la vista, pues los lugares donde estaba este pedo. Y entonces Luis XVI, si no me equivoco, Luis XVI, pues obviamente quería ser se vuelve uno de los imperios más importantes y quiere obviamente tener el secreto de de tan codiciado objeto, ¿no? Que era el espejo. Entonces manda a güeyes a tratar como de agarrar... De robar. Sí, de robar... Sí, de espías, güey. Sí, Y se la vuelve Guerra una Fría. guerra Sí, fría, claro, güey. la Guerra Fría. Se vuelve una guerra fría porque les quieren robar el secreto de ese codiciado objeto, que ahorita es una mamada, güey. O sea, un espejo, Sí, pues lo compras en Aurrera. Aurrera. Sí, sí. Bueno, Sí, claro. que ya se volvió, ¿no? Sí, ya se volvió, sigue pero era... guardando Oye, pero sí es cierto, ¿no? O Y sea- suele tener este peso como importante. sí, el espejo, ¿no? Sí. El reflejo. Sí, claro, ¿cuántas veces no te levantas y no No te quieres ver. ajá, sí. Sí. Has durado tiempo sin verte al Y espejo. luego te ves. Y luego cuando Claro. ya te estás observando bien Sí, también te da tiene miedo. que estar... Sí, estar- o cuando ¿verdad? te ves a los ojos, ¿no? No es lo mismo nomás de, ay, un Ay, espejo. sí, ya, acá, sí, ajá, y- sí. Sí, no, sí, ya ya te cuando te clavas ves y- en la Ay, pantalla, ni ¿no? te puedes ver, ¿no? El cabello, la entrada, güey. Porque una cosa es cómo te percibes tú a ti mismo en el reflejo y otra cosa cómo te percibe la gente, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. lo que piensas como te Pe- percibe. Pero es que también la gente no está viendo un reflejo de ti, güey. Sí, La sí, gente sí, te está viendo a ti. está Tú viendo. estás viendo un reflejo de Claro, ti, que es lo que claro. puede llegar a dar miedo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Sí, va. sí, sí. Bueno, voy a seguir con esa parte. Bueno, aunque su procedencia histórica sea muy interesante, lo que me concierne recalcar, en realidad, es algo de su valor simbólico, porque aunque literalmente se utilizó en las pinturas del Renacimiento como un pretexto para demostrar la habilidad del pintor y señalar la opulencia del burgués o noble que hacía el encargo, ejemplo de esto podemos verlo en pinturas como el matrimonio Aldolfini, de Jean Fouquet,
Jan Focke. Esta pintura en específico es una de las obras que siempre trato de meter cuando he dado clases de historia del arte y hablar un poquito sobre reconocimiento de iconografía y de elementos iconográficos. Casi siempre trato de ponerla porque creo que es una de las que se le han hecho estudios muy importantes. Tanto así que, bueno, Panofsky, que en algunos hablaremos después de él y la importancia que tiene, si no es en este capítulo, en otros, hace un ensayo justamente sobre esto y es uno de los ensayos más respetados sobre esta obra, la del matrimonio Adolfini. Y en esta obra, si ustedes van si no se las pongan en la edición, si ustedes van y la buscan de todos modos para que vean el detalle, en la parte de atrás de la obra, hasta el fondo, se ve un espejo que lo está reflejando y es de un espaldas. espejo curvo y se ve a los protagonistas de la pintura, que son estos dos, hombre y mujer. Obviamente pues son una matrimoniera. Hay muchas especulaciones sobre el momento histórico. Simbolismo, repleto de... Sí, psicología. y la idea del espejo ahí carga con eso que digo, ¿no? Que es para decir, mira, esta persona que está apareciendo en este retrato tiene un chingo de dinero y tiene un estatus, era un burgués, exactamente. Y tiene un espejo. Un espejo y el artista está diciendo, güey, ve mi técnica. Porque estoy reflejando, güey, estoy pintando el espejo, güey. O sea, estoy dándote a entender que conozco de la planificación de la pintura, de cómo funciona el punto de fuga. O sea, se habla de esa maestría, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante y lo pongo aquí para que lo vayan a buscar. Creo que es una obra que debería todo el mundo de conocer y seguramente lo podremos tocar en algún momento. A lo mejor no en el siguiente capítulo, pero sí es una obra que quiero ya que indaguemos en ella después. Estaría sabroso. ¿No? Bueno, su fuerza como elemento estético es notable y reconocible en los pensamientos filosóficos, mitológicos y de teoría del arte. Regreso un poquito, me refiero exactamente al espejo, ¿no? Podríamos remitirnos a Platón y Shakespeare, cuando por las voces de Sócrates y Hamlet plantean la idea de que el arte es un espejo de la realidad. Sobre el caso, Arthur C. Danto plantea, y cito, desde luego no es fácil decir hasta qué punto es irónico Sócrates cuando invoca los espejos, astuto contraejemplo para rebatir la teoría que los espejos ilustran, puesto que se da cuenta de que las imágenes de cosas reales en el espejo no son propiamente obras de arte. Sigo un poquito con esto, me voy un poquito para atrás. Cuando digo que Platón y Shakespeare es porque obviamente se conoce y se sabe que pues, Shakespeare inventa obviamente a Hamlet y Platón pues no inventé a Sócrates, pero lo que se conoce de Sócrates es gracias a Platón, ¿no? Porque era su discípulo en la filosofía, ¿no? Bueno, lo anterior podía parecer un poco rebuscado, pero remontando a la idea de Sócrates sobre mímesis, donde la obra de arte no es más que una copia de la copia, invocar a los espejos es dotar a los artistas, entre paréntesis, no sé qué tan premeditado lo tenía esto Sócrates, porque él odiaba a los artistas. No tendrían que vivir. Que solo porque era la mímesis, copia. era una copia de la copia, Claro, una copia copia que de ya la es la realidad. realidad. La copia de la realidad, claro. Sí, entonces, de una... perdón. Que lo real era el mundo de las ideas. Exactamente. Hablaremos un poquito sobre eso. Espejos es dotar a los artistas, como digo, entre paréntesis, no sé qué tan premeditado lo tenía Sócrates, de una condición artística. Pues podemos estar todos de acuerdo que no todo que se refleja en un espejo es una obra de arte, obviamente entre paréntesis, porque pues, es para desarrollar tesis de 1000 cuartillas, ¿verdad? Por su lado, Hamlet hace un estudio más profundo sobre la metáfora. Y vuelvo a citar a Danto. Los espejos, y por extensión las obras de arte, antes de devolvernos lo que ya conocíamos sin su aportación, más bien sirven como un instrumento de autoevaluación. Podemos justamente utilizar los espejos como elemento simbólico de autoconocimiento y para muestra un botón, en este caso uno antiguo. Ahorita voy a citar algo, pero quiero pararme como en este párrafo como para hablar justamente de eso, justamente lo que decíamos. Y quiero explicarlo así, y que se me hacía algo interesante que planteaba Danto. Específicamente estoy citando una obra de Danto que se llama La transfiguración del lugar común, ¿no? Que obviamente está planteando, habla sobre la idea del arte y sobre su transfiguración de esta cosa que ya teníamos como muy entendida, que es este arte renacentista, o sea, como muy equilibrado, y empieza
él hace un análisis de Warhol y bueno, dedica prácticamente, pues, yo creo que casi toda su obra a estudiar la idea de Warhol, pero desde la filosofía, desde la estética. Entonces mamaba bastante a Warhol. Y lo que digo con esto es que entendamos un poquito lo que quiere decir, ¿no? Lo que pasa es que, como decimos, Platón tiene esta idea de que la copia de la copia ya es una copia de la realidad, porque la verdadera idea está en el topos Uranus, ¿no? El topos Uranus, no sé si lo estoy pronunciando bien, obviamente, pues no se basen en mi pronunciación triste, ¿verdad? Es la perfección de recrear la realidad. Sí, exactamente. Se supondría que a lo mejor esta mesa... El topos Uranus es la realidad. Es la realidad. Absoluta. Claro. ¿No? Y entonces, al momento de hablar de mímesis, lo que dice Platón es que es una copia de la copia. ¿Por qué una copia de la copia? Pues porque estás haciendo una copia de lo que se supone que ya hay un mundo de las ideas. Y Que lo único que podrías etéreo. como reconocer es ahí la técnica, ¿no? Sí. La técnica con lo que Es lo que haces. precisamente, qué bueno que ahorita lo dices, ¿no? La tecne, ¿no? Ajá, la técnica. No veía el arte como una como una obra, ¿no? No Sí. lo posicionaba como una obra, lo veía como Sí, un algo hacia abajo. algo hacia- taller, sí, sí, ¿no? sí, sí, Era sí, sí. algo Sí. común para... Y que estabas engañando, eras un sofista, básicamente lo que estabas era tratando de engañar, no tratando de llegar a la verdad, porque como artista estabas buscando engañar porque estabas haciendo una copia de la copia. Ahora, cuando digo que no sé qué tan premeditado tenía esto Sócrates, porque justamente lo que plantea Danto es que cuando reflejamos ante un espejo, sí, y retomo de nuevo los espejos, que es por eso que lo estoy poniendo aquí, cuando reflejas algo, no sé, se me ocurre un salero frente Sí, a un algo, una espejo, manzana, lo está, que sea. está existiendo una idea de mímesis, esa es la copia Ajá, de la copia, claro. ¿no? Sí, claro. Pero no todo lo que se refleja en ese espejo podríamos entenderlo y podríamos pensarlo como una obra de arte. Una obra de arte en muchísimas comillas, ¿no? Cuando planteo la idea de esta es, ciertamente el artista, él es el único capaz de crear mímesis. Sí, claro, exacto. Y a eso es una ¿Quién condición artística. ¿Quién es? Le está dando una capacidad artística a una persona, güey. Y lo que se me hace muy interesante de lo que plantea justamente Danto de esto. No todo lo que reflejamos ante un espejo va a ser una obra de arte, pero una obra de arte Claro que es Ya- lo que ya es sí, una sí, obra sí, de arte, güey, tiene esa condición. Es la pantalla del artista, güey. Exactamente. Hasta la misma mímesis, ¿no? Que la puedes retomar, por ejemplo, desde el teatro, ¿no? Que él empieza, ¿no? Todo actor, claro, sí, todo sí. actor empieza con la mímesis, ¿no? Con el copiar. Sí. Y hasta que encuentra el personaje, ¿no? Sí. Entonces, Empiezas fragmentarse Ajá, totalmente. empiezas copiando y después encuentra el personaje y después ya... Sí, claro. Lo Sí, no, y justamente Profunda. lo que se ve en muchas obras como Hamlet porque también Hamlet, cuando hace este estudio sobre el ser, ¿no? El ser o no ser, pues Ujú, justamente sí, sí, frente a un espejo y todo esto, ¿no? Bueno, quiero seguir con esto. Entonces me quedaba. Podemos justamente utilizar los espejos como elemento simbólico, de autoconocimiento para muestra un botón, en este caso uno antiguo. Pues solo es cuestión que recordemos el mito griego de Narciso, hijo de la ninfa azul Líríope y el dios fluvial Cefiso, quien al ofender a Minias, uno de los pretendientes más insistentes que tenía Narciso. Ay, usted disculpe. Un eructito. Un eructillo. Pero justamente lo que estoy planteando aquí es que, se sabía que Narciso era hermoso y al ser tan bello, pues sus pretendientes se morían de amor por él. Tanto que en específico se mata en el umbral de Narciso. El umbral, cuando hablo del umbral, pues estoy hablando de la puerta, ¿no? Se mata prácticamente fuera de su casa, ¿no? Sí, en la puertita, ahí se mató. Pero se mata, pero pide a los dioses que venguen su muerte. O que la vengaran más bien, porque ya no sé si... La venguen. Que la venguen, Que me no- venguen, que la venguen, no sé. Que me venguen. Nada más les pido una cosa. Que me venguen. Que me Sí, así, justo eso. Bueno, entonces Artemis o Artemisa, que era la diosa de la
de la naturaleza, la diosa de la casa, entre otras muchas cosas. Obviamente el mito, la figura de los dioses siempre va a ir cambiando y se le van a ir dotando de diferentes dominios, pero pues ya dependiendo las eras, ¿no? Pero bueno, digamos que Artemisa, pues es la diosa de la casa, escucha aquella súplica e invoca una oración a su destino. Y entre comillas, se enamorará Narciso, pero nunca podrá consumar su amor. Fue así cuando en un recorrido en Donacón Tespia, Narciso, para aliviar su sed, se detiene ante un arroyo y abro cita, esta es una cita de Robert Graves. Claro, este arroyo, claro como si fuera de plata y que nunca alteraban el ganado, las aves, las fieras, ni siquiera las ramas que caían de los árboles que le daban sombra. Cierro cita. Estábamos entendiendo un espejo natural, ¿no? Claro. Al ver su reflejo, queda profundamente enamorado e intenta abrazar y besar al apuesto muchacho. Pero pronto se reconoció y pasó hora tras hora viéndose ante aquel espejo de agua. Obviamente ya sabemos que en el mismo mito y en las variaciones del mito, pues se sabe que el mismo Narciso, al saber que no puede estar con él mismo, pues se asesina, ¿no? Sí. Y muere ahí, en el río, pero pues se reconoce. Bueno, desde esta perspectiva, el espejo sirve como elemento de autorreconocimiento, pero también profesa una fuerza representativa. Pues considerando que para autores como León Battista Alberti, se tenía a Narciso como el iniciador de la práctica de la representación artística. Pensemos esto de otra forma. No se puede negar que Narciso termina enamorándose de sí mismo, pero al principio ignora que se trata de su propia imagen. Y es en ese momento, al ver el rostro del muchacho, cuando se plasma la idea, entre comillas, la idea de la contemplación. Esta observación atenta y detenida de la realidad, proceso por el cual la mayoría hemos pasado al ser deslumbrados por una manifestación artística o la manifestación artística que más nos plazca, que más nos guste, ¿no? Estoy hablando de música, estoy hablando de teatro, estoy hablando de lo que quieras. Claro. Esta contemplación es verte a ti mismo. Y estamos hablando de nuevo del espejo. O sea, ese güey tenía un chingo de ego. Y tenía ego y tenía psicosis. Pues a lo mejor estaba muy guapo. Güey, tanto para haberse enamorado así profundamente de él mismo, güey. Sí, claro. Y obviamente los mitos, recordemos que los mitos tienen este micromito. Si lo pones a pensar de esta manera, varias güey, lecturas. En este tiempo, en lo que platicábamos la otra vez, Memo y yo, o sea, ahorita ya... Los TikToks. Sí, güey, los TikToks. Es enamorarte de ti mismo. Claro, güey. Sí, es un proceso exacto, de es el espejo, pero ya es un... Pero que es un tipo de espejo virtual. Y fíjate que también rosa, sí, rosa con la claro. idea de el Topos Uranus, güey. Sí, claro. La realidad, Porque sí, ya no es nada etérea. más. Cuando estamos platicando dos personas, y Ajá, daba sí, ese ejemplo, sí. ¿no? Cuando estamos platicando dos personas, Y quién sabe en dónde estás tú, güey. existe la conversación, tú, yo y lo que estamos pensando. Claro. Pero ahora ya es lo que estás viendo en el cel, quien estás viendo ahí, con quien llegas a hablar y lo que trae en la cabeza, ¿no? Claro. Y eso se vuelve también conflictivo, ¿no? Y bizarro, ¿no? O sea, hasta Quizá esa parte ya te desinhibe de esta parte de la que estás hablando, güey, porque ya nada más es verte sin estar pensando, güey. O sea, de alguna manera, ¿no? Estás pensando en solo verte bien porque estás alimentando ese ego, ¿no? Claro que ahí también ya van otras cosas de por medio, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, Sí, obviamente, lo variantes. monetario, Sí, que sí. ya, o sea, ya Sí, estás sí, que ya te ganando, están- ¿no? sí, que ya estás ganando. Los morros ya están percibiendo, ¿no? Por verse y subirse. Bueno, Sí, y es eterno, ¿no? No, Esta perspectiva que se llevándolo a la puede llegar actualidad, ¿no? a la idea del mismo del pensamiento del espejo. Justamente lo que estoy planteando aquí y lo que estoy diciendo es que esta idea de contemplación es algo que ya se conoce y que es gracias al espejo que se puede entender Claro. que todo es aquello, es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Y voy un poquito más con otra cosa. Lo que planteo enseguida explicar es cómo Tiziano contempla la obra Alegoría de la Prudencia como un recordatorio de la importancia de tomar decisiones prudentes, válgame la redundancia, en cada momento de la vida y cómo son acompañadas de bienaventuranzas y cómo esta obra se convirtió en su espejo personal, ¿no?
Para lograr esto, tomó prestado elementos, como ya lo dije, iconográficos, presentes en diferentes lugares y momentos de la tradición griega, entre otras, porque esto va permeando, obviamente, ¿no? Ya después podemos encontrar también estos elementos en la Edad Media y todo esto. Panofsky, el mismo Panofsky, que mamaba a Tiziano. Porque si vamos a decir Tiziano, bueno, la pronunciación a lo mejor correcta Es es Tiziano. 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 Sí, sería una cosa así, pero no voy a estar mamando aquí, ¿verdad? Ya, Sí, te busque como la... nombre la- de pizza, nombre Sí, de pizzería. Sí, sí, Tiziano. No, no te creas, no es Tiziano con C. No, Porque Tiziano, es Tiziano. C se pronuncia como Che, pero la Z se pronuncia como S. Entonces sería Es Tiziano. Tiziano. Tiziano, es Tiziano. 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 Es mucha mamada, no lo voy a decir así, ya más pinche mexicano que los frijoles y... mando con- Sí. El ticho. Sí. Bueno. El titis. El ticho. El tipi. Sí, no, más jaibolero. El titis. Bueno, para lograr esto, como le digo, perdón, en diferentes momentos de la tradición griega, como digo, entre otros, transformándolos en una composición extravagante, misteriosa y cargada de una profundidad simbólica, símbolos que pretendo explicar en su momento, pero sin antes platicarles un poco sobre la vida y obra del autor. Bueno, vamos a hablar de Tiziano porque ahorita hemos hablado de esta mucha chaqueta mental, ¿no? Y se nos olvida que al final atrás de la obra hay un ser humano. Y este ser humano, Tiziano Esta Vecellio, persona. nace en Piedicadore, ciudad de los Dolomitas. Era una cadena montañosa que estaba rodeada rodeada de bosques. Lo que no me puse a investigar exactamente es, no sé si todas las cadenas montañosas están rodeadas de bosque. Pues es que ahí estás hablando de ¿Dónde es? los Alpes, ¿no? Ujú. Sí. Los Alpes Las Dolomitas. sí Ajá. hay bosque. Hay bosques. No, sí, claro. Y lo represento ahorita. Vamos a hablar de eso en su momento. Pero no sé si todas las cadenas montañosas. Ah, pues hay unas que son Hay bien unas que secas. son secas, ¿no? Vean, O sea, la- exacto. ¿Cómo se llama? Sierra Madre Sí, claro. occidental, allá en el norte ya se pone más seca. Claro. Semidesértico. Pero Sí, más tienes bien razón. Depende de la altura, De la ¿no? altitud. De la altitud, sí, claro. Bueno, Tiziano fue el segundo hijo de Gregorio Vecellio, descendente de una austera familia de profesionistas o profesionales. De aquí es donde hereda, entre comillas, según sus biógrafos, una llamada prudencia ciudadana en la gestión del dinero. Es una cita, disculpen. Y el gusto por una vida retirada, casi modesta, a pesar de hacerse enormemente rico. Lo que dicen de sus biógrafos, dos de sus biógrafos, que pondré ahí los datos si me acuerdo de ponerlos, que hablan justamente sobre que era una persona que le gustaba ser muy recatada con lo que gastaba y con lo que hacía, y que tiene mucho que ver era muy mesurado, ¿no? Se sabe que el pintor ponía en circulación rumores conforme a su edad, siempre adjudicándose mayor edad de la que tenía para rodearse, entre comillas, de una aura patriarcal, ¿no? Para verse más grande, para verse más con más sabiduría y todo esto. No, ok. Aún así, la reconstrucción más creíble sitúa su nacimiento entre 1488 y 1490. Aquí queremos hacer un mega paréntesis porque queremos hablar del contexto. Ahí de lo que pasaba. Memito Junior, porque a lo Quiero mejor... escuchar la historia de la danza. Sí. Porque también el arte es lo que tiene, que Sí, claro. influye también el contexto. época, No puedes el sacar una contexto de obra la de su época, contexto claro, cultural y, claro. de su contexto cultural también, pero también de su Sí, no, contexto de- histórico y de lo que está pasando en el momento. Soy Warburg. Del Warburg. barrio en donde nació. Son hijos de. Su barrio, la Del camarilla. barrio, sí, la clica. ¿De La dónde viene clica la del- clica? Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, no sé qué datos nos traías, Memo, del contexto. Bueno, pues yo investigué algunas cosas acerca principalmente del siglo XVI, porque es en el que se desarrolla, ¿no? Nace a Ujú. finales del siglo XV, Ujú. pero pues toda su vida transcurre dentro del siglo Del XVI. claro. Y bueno, esta época es importante porque pues estamos hablando del final de la Edad Media y el inicio del Del Renacimiento, Renacimiento. ¿no? Estamos hablando de que hay avances científicos, hay exploraciones a lo largo de lo que es el nuevo continente, agitaciones religiosas y políticas.
literatura extraordinaria, y también se hicieron avances en teorías matemáticas, cosmografía, la misma geografía y historia natural, ¿no? O sea, estamos hablando de que también el mundo musulmán estaba en constante lucha por conquistar lo que era Europa oriental. Entonces había mucha influencia musulmana, tanto por esa parte, Sí, claro, claro. que tanto por España, ¿no? Sí. Lo Hay que ya había sido España siglos atrás. Sí, claro, Marruecos y toda esa zona. Sí, pues el norte de África, Ya. y lo que era el Imperio Otomano, en lo que ahora es Turquía, que era Constantinopla, ¿no? Que después Sí, se convierte en Estambul. Ok. Y están constantemente en choque con el Mediterráneo, ¿no? Italia y pues sí, toda Europa occidental. Y bueno, el siglo XVI comienza en 1500 y termina en el 1600, 1650 aproximadamente. Y me encontré aquí unos datos chuscos que Le van a dar sabor. les conté ahorita, ¿no? Les Sí, platiqué sí. un poquito de eso. En 1518, los residentes de la ciudad de Estramburgo, que formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fueron golpeados por un impulso repentino y aparentemente incontrolable de bailar. A esto se le llamó la plaga de la danza. Resulta que una mujer, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Tafé, salió a la Ahí se calle. los pongo en la pantalla. Sí, salió a la calle bailando sin parar. Pues los líderes cívicos y religiosos pues se sacaron de onda, ¿no? Porque resulta que esta mujer salió una tarde a bailar y se le empezó a unir banda, y ya eran al último Su 400 carnaval, sí, claro. personas ¡Ah, su ahí madre! 400 personas que ¿Qué? para ese momento histórico, güey. bailando. Que te enteraras ahorita, pues Que- te mandan que- un WhatsApp, no, güey. y después- Pero qué ¿cómo poder, te güey. enterabas en ese momento, güey? Después ya Poder fueron de miles, jalar a ¿no? la banda, güey. Y cotorreo. Del cotorreo, sí, todo es una feria, ¿no? Porque lo que apendeja, mira. Estamos. Bueno, los líderes cívicos y religiosos pues teorizaron que el baile era la cura misma, ¿no? Entonces organizaron salas de gremio, invitaron a músicos, invitaron a bailarines profesionales para ayudar a los afectados a seguir bailando. Resulta que hasta No, se murió gente, carnal. ¡Ah, la madre! Hasta se moría gente porque Como en todos los no raves. podían parar de bailar. Sí, Sí, era como una rave, güey. Entonces, pues esto, o sea, puede parecer una leyenda, ¿no? Pero está documentada, ¿no? En los registros históricos del siglo XVI. Y lo curioso es que así como pasó aquí en Estramburgo, así pasó en Suiza, en Alemania, en Holanda y en algunas otras partes de Como un tour. Europa Central. Fue un tour. Sí, o sea, Pero su- en el mismo momento. precisamente por eso lo o- consideran plaga. No, fue posterior. Sí, fue posterior, una, ok, una ok. pandemia Fue del baile. posterior, pero no lejano, pues. O sea, en Habsburgo pasa En Habsburgo se desarrolla cotorreo. Ajá. y meses Se después propaga. empieza a pasar en otros puntos, ¿no? Y Ok. se le considera una plaga por el hecho de que la banda no podía parar de bailar bailar. y se moría, ¿no? Porque no dejaba de bailar. Entonces Ok, está, ok, ok. está raro, ¿no? Y No mames, y si lo está- y si lo quieres ver así como Sí, más sí, sí. un poco más como un profundo, capítulo que de después Rick y Morty, me güey. me puse a tripear. Y es que también tenía mucho que ver, por ejemplo, con la economía, ¿no? Del momento. Del momento. Claro. Porque lo que pasaba es que, como precisamente España y el Sacro Imperio Romano Germánico tenían mucho poder por Carlos V, y tenían mucho dinero y movían principalmente lo que era la exportación y la importación de ahora sí, todas partes del mundo. Sí. Hubo una baja. Bueno, no vamos a estar hablando de sistemas Sí, keynesianos, sí. pero hubo una baja, ¿no? Como que se saturaron y se vino la economía para abajo. Ok. Y lo que pasó al mismo tiempo es que esta Europa ya renacentista Sí, hablando ya de una. empezó a haber una sobrepoblación. Ok.
Ok, sí, porque se empiezan a volver más ricos y... Ajá, entonces empieza a durar. Ajá, la gente empieza a vivir Las más, guerras no claro. son tan grandes, pues. en tiempo. Sí. Y bueno, que después vamos a seguir hablando del siglo y pasó otra sarta de desmadre. cosas. Simón. Y empieza a haber más dinero en Europa Oriental. Ya. Entonces, pues eso, no sé, me hace pensar que aunado a todos estos cambios que te llegan, ¿no? Porque a esta parte del mundo le contaban, ¿no? Sí. O sea, si al mismo Portugal o al mismo España Ujú. le contaban que había otro mundo, en Europa Central, pues Cámara. imagínate lo que sería, ¿no? Hay que Sí. encontrar un otro pedazote de tierra Acá sí. lleno de indios, Sí. pero no es la India. Pero no es la India, Claro, porque sí, era- vamos a sobreexplotar las Sí, ¿no? tierras, Entraban como Sí, en, sí. en conflicto, El ¿no? dato no sé qué tan confiable sea, pero por ahí en algún lugar lo leí. Creo que lo leí en... Ay, cabrón. Aurelio Ramírez Ruiz, creo que tiene un texto que habla justamente sobre cuando llegan los españoles a Yucatán. Ujú. Y bueno, nada más así como dato entre paréntesis muy curioso. Y este dato que tengo ahí en la cabeza, que cuando llegan les dicen, ¿dónde estamos? ¿Dónde es aquí? Y entonces los indígenas que se encuentran en ese momento, indígenas, bueno, creo que hay otra forma de decirles como que Pues no sea indígena, ¿no? de Bueno, bueno. hecho, de hecho le siguen llamando indígenas. Se les sigue ¿no? llamando, O sea, pero está- creo que son originarios, una cosa así, ¿no? Se les dice. Ujú. Bueno, el chiste es que se encuentran esas personas y le dicen, ¿dónde estamos? Y le dice Yucatán. Y Yucatán significa no te entiendo. Pues no les Sí. entendía, ¿no? Entonces se le queda como Yucatán porque Yucatán era no te Ok. entiendo, güey. No, y ese error Estás pasa. cagando el palo, ¿qué dices? Ese error ¿Qué- pasa qué? en toda Mesoamérica. O Ajá, sea, sí, sí, ahorita, pasa en todos ahorita lados, que, claro. ahorita que lo dices también, cuando Nuño de Guzmán también llega Ah, ok, a lo sí, que sí. es la región de Michoacán, Ujú. llega con los purépechas, al imperio purépecha, también ellos les empezaron a llamar, son los... Ay, tarascos. Ujú. Les decían tarascos. O sea, ellos les pusieron tarascos. Pero tarasco era cuñado. Ok. Entonces, como se empezaron a cotorrear, les decían cuñados. A Les decían tarascos. mismos. Y estos vatos pues, decían, Ponte tarascos. Y se les quedó. Entonces, el imperio Tarasco. tarasco, que fue colonización, ¿no? No, órale. Y muchos así, pues, errores, ¿no? Gramaticales que se nos van. Su denominación, claro, ¿no? Que si no entiendes el contexto más profundo que hay, pues, Pues es es que como... al a lo final mejor de hasta para cuentas, ellos lo, es como... lo que pasaba, bueno, haciendo un súper paréntesis, al final de cuentas, rápido, lo que pasaba es que, a diferencia, y va mucho con la simbología, ¿no? Ujú. Ahorita que... Con lo simbólico. Con lo simbólico, Sí, que vas a retomar. Y creo que es importante decirlo para próximos programas. Ujú. Lo que pasó es que, por ejemplo, y voy a hablar un poquito del mito, lo que pasa con el mito en América es diferente al mito en Europa porque el mito se convierte en literatura. Ujú. En Europa. En Europa, Europa, claro. el Ok, mito claro. se convierte en literatura, Ujú. pero en México, o sea, aquí Sí, sí, claro. está Desvirtuado pues y no, más no se bien, transformó. exacto, no Ajá, se no transforma no- porque se no queda se estancado. No se convierte Tradicionalista, en güey. literatura porque precisamente el mito está Se sincretiza. falto de identidad. Claro. El mismo mito como tal Ajá, tiene una porque, falta de identidad estamos, porque estamos hablando de que los frailes traducían Sí. y en base a esos textos y a esos Sí. códices se creó la información documental que existe. No, y gracias a los franciscanos, bueno, a los que se les Jesuit. conocía como los monjes arrepentidos, algo así se le llamaba. O sea, por ejemplo, Sagún y todos Fue estos. Bernardino. Todos estos eran de, güey, no mames, es que sí son. Antes los trataban como bestias y no eran bestias, sí. güey. Estos nuevos humanistas, porque ya eran humanistas, en este punto ya eran Se humanistas podría decir, como Sagún. Sagún. rescataron, Empiezan a ¿no? tratar de A rescatar lo pedos. que hay y Sí, se sí, sí. empieza a hacer como este sincretismo en el que, Los en el jesuitas que tuvieron tienes muchos razón. O sea, al pedos. final, Sí, sí, sí. esta parte mítica y este pensamiento mítico Se occidentaliza. Sí, se hace una mezcla occidental y no Ujú. podemos reconocer Sí, no- una no- trascendencia. No
es como si dijeras la Ilíada y la Odisea. Sí, claro, no, Que y por que ejemplo, Roger- mito que se hace literatura. Que lo acabo de citar, Robert Grave, justamente esos son dos textos que todo mundo que le guste la mitología griega tiene que leer porque él lo hace muy ameno y es muy bonito leerlo y aparte está muy bien documentado y está perro. Tiene dos volúmenes que es Mitos Griegos 1 y 2. Y en el primero justamente habla sobre toda la trascendencia desde el mito Pelasgo de la creación hasta lo último. Sí. La cosmogonía. que Toda la está ya- cosmogonía y obviamente todo ese bagaje El que tiene el horrorismo. mismo pensamiento griego, pues tiene toda esa trascendencia gracias a que se vuelve, como tú dices, aún en una literatura. Y es que también partimos desde el mito a la literatura y en que lo gramatical, ¿no? O sea, el problema fue lo gramatical, ¿no? La interpretación. Porque la interpretación, porque no fue tal cual. Sí, claro. O sea, todo el Sí, mito, y es una- toda sí. la leyenda que se conoce, Claro. no es tal cual, está Sí, 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 sí. interpretada. Sí, se interpreta, pues de todas, tendríamos que ahí remontarnos a Heidegger y Gadamer, cuando justamente hablamos de que todo es una interpretación, es una interpretación hermenéutica. Es decir, todo tiene que ver con el lenguaje y al Ujú. tener que ver con el lenguaje cambia la referencia que tenemos de eso. Sí, cómo ¿no? llega. Entonces, cómo llega a la otra persona porque tiene que ver con la glota. No, porque sí, en algún momento tenía que ver con Hermes, pero cuando hablamos de hermenéutica es de esta interpretación lingüística de lo que va pasando. Entonces eso puede pasar aquí justamente. No sé si quieren seguir un poco con esto. Sí, no, y- sí. Regresamos. Yo aquí sigo teniendo datos curiosos. De tus curiosos. Que este capítulo, les voy advirtiendo, va a ser la primera parte. Sí. Tristillillos, ¿verdad? Pero bueno, se sabe, decía que se sabía que el dato más cercano a su nacimiento es entre 1488 y 1490. A una edad temprana, más o menos los 9 años, él y su hermano Francesco, ya lo buscarán ustedes la pronunciación correcta, dejan Cadore para trasladarse a Venecia, donde su tío tenía un cargo público, ¿no? Este tío logró ver en los dos muchachos un talento artístico y logra ponerlos como alumnos en los Zucato, ¿no? Que eran considerados los mejores mosaicistas. En ese momento el mosaico, como por ejemplo ya lo podemos ver en la herencia que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo en la Talavera y todo esto, que eran estos Que viene desde vidrios, Grecia, ¿no? son como el Orfebrería, vitropiso, no sé sí. cómo le dicen ahorita, que se pone en el piso, Sí, que sí. se pone para adornar. Pues obviamente viene de una herencia así, que también era una herencia árabe, ¿no? Me parece. No sé, Sí, era árabe, bueno, los y griegos bueno, lo sí, hacían, bueno, ya en el el paleocristiano en lo el- retoma. en Los Mesoamérica, mezquitas. Ah, en Mesoamérica, discúlpame, los en Medio Oriente. ¿no? sí, Medio Oriente, sí. Bueno, a ver si recupero el dato. Dice, en poco tiempo Francesco pone mayor importancia en la vida militar, pero Tiziano contempla y completa su aprendizaje y rápido se convierte en ayudante en el taller de Gentilini Bellini, que dicho sea de paso, era en esos momentos en Venecia uno de los artistas más importantes de toda Venecia, porque era el pintor de la corte, o sea, era lo más importante en ese momento. Entonces empezó a trabajar con él y esto está chingón. Ahora, por ejemplo, hablando de Cadore y todo esto, hay una obra específicamente de Tiziano que se llama Presentación de María en el Templo. Esta obra es de 1534 y 1538, en la galería de la Academia de Venecia. Y la pongo como ejemplo, la pondré por ahí en pantalla para que la vean, si de todos modos búsquenla. En el fondo, lo que hace muy avispado Tiziano es que plantea toda esta presentación de María. Obviamente estamos hablando de un texto bíblico y todo esto, pero al fondo, en la parte del fondo, muestra como si estuviera en Cadore, o sea, en su lugar natal, o sea, se ve este arraigo que tiene como de Ok. su lugar chingón. Todavía hasta la fecha, Se muestra el paisaje de. todavía hasta la fecha se conoce dónde vivía gracias a los archivos. Aquí tenemos al rey de los archivos. El rey del archivo. Memito es Sí, el sí, rey sí. del archivo.
Gracias a los archivos se sabe dónde vivió, creo que hasta se tiene una escultura o algo ahí en Cadore. Me imagino que es un pueblo muy chiquito y no ha de ser como muy, pero quién sabe, no tengo el dato. Visite Entonces, Cadore. En 1534, 1538, ¿tienes un dato ahí histórico? ¿Tienes Entre algo? 1534, Pues es que más bien todo es el contexto, ¿va? pues... mira, por ejemplo, me podré brincar. Aquí trae un poquito del Imperio Otomano y la subida de Suleimano Ajá. hacia lo que sería el Imperio Otomano, turco-otomano. Después podría tocar poquito lo que es 1521, ¿no? Que es la caída de Tenochtitlan, a cargo de Hernán Cortés, el 13 de agosto de 1521, que fue el 13 de agosto, pero estamos hablando que desde mayo ya estaban sitiando la ciudad, ya les habían cortado provisiones y todo esto, y ya, Sí, o sea, atento, aquí se está viviendo, estamos hablando de Europa, Venecia específicamente, pero también estamos dando un contexto del momento, de la situación social que se podía estar ya viviendo en América, por ejemplo. Que también, ahorita con otro dato que te voy a dar, es repercute. Claro. Porque estamos hablando de que España en ese tiempo era el imperio, ¿no? Sí. Entonces, Europa era prácticamente el mundo. Sí, era el mundo. Era el centro, ¿no? Entonces estamos hablando de que había 800 conquistadores, más, ya sabes, todos estos indígenas que estaban en contra. Sí, claro, que se unieron a las y que se unieron a la lucha. Entonces ellos también ayudan, por ejemplo, a cortar las vías marítimas de Tenochtitlan, y los dejan sin agua, los dejan sin comida. La peste negra. La peste negra. La peste que era la viruela. La viruela. Era la viruela negra. Y bueno, termina conquistando la ciudad. Termina agarrando a Cuauhtémoc, que estaba huyendo. Lo agarra y lo ahorca, ¿no? Lo achicharra y luego lo ahorca, con tal de sacar la información para seguir la conquista. Y ahí estás hablando de 1538. Bueno, se me hace bien importante, ¿no? El saqueo. El saqueo que hace rato se lo estaba platicando a Dani y no lo alcanzaste a escuchar, ¿no? El saqueo de Roma, que como sabemos hubo muchísimos. Regresamos a Europa. Hubo muchísimos. Y regresamos a Europa en 1527, precisamente el Imperio Español que dominaba el mundo, sus desacuerdos que tenía principalmente con Francia, sus constantes conflictos con lo que era Flandes, Países Bajos, hace que Francia establezca una relación y se una con lo que se conoce como la Liga de Cognac, con Francia, Venecia, Inglaterra, el Ducado de Milán, Florencia y el Papa Clemente. Clemente VIII. Empiezan guerra, entran en guerra, la Liga, lo que eran los aliados, España, y España por mucho los arrasa, ¿no? Claro. Sí, de hecho es algo de los que los biógrafos de Tiziano citan mucho. Lo menciona, tiene mucho que ver porque España llega hasta o sea, derrota a los franceses, llega hasta, posteriormente sería la región de Italia, pero llega con 34,000 personas, ¿no? Soldados. Y lo que pasa es que precisamente, y ahorita que estamos hablando un poco de economía, lo que pasa es que ya no tenían para pagarle a los soldados. Ya. Entonces, sí, ¿y cómo lo que hace el duque de Borbón, que era el que llegó con estos 34,000 soldados, fue, pues les prometo que nos vamos a fregar Roma. Entonces saquean Roma. Ok. Y esto, el 6 de mayo, asaltan la ciudad, provocando la huida del Papa Clemente al castillo de San Angelo, ¿no? Donde ahí se encierra y permanece encerrado pues semanas hasta que termine el saqueo. Cuando el ejército sale de Roma, pues todo queda devastado. Todos sus habitantes sin hogar, que estamos hablando que también no pasaba de 30,000 personas. Y
el golpe, uno de los golpes más duros, aparte de obviamente la gente, fue a la cultura, ¿no? Y al arte, porque muchas obras fueron destruidas Sí, se quemaron. Muchas, y desaparecidas. sí, muchas de las obras justamente de Roma acabaron en incendios. Se conocen varios incendios y Sí, en porque guerras se Roma destruían tuvo todas. muchísimos Sí. asaltos. Y ya nada más para acabar y que continúes y para terminar con el 1532, otro dato y regresamos a América. Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. El 15 de noviembre los españoles se acercaron a pues a lo que sería el imperio. Es una región que se llama Cajamarca. Ok. Pizarro solicita, ahora sí que le manda un WhatsApp a Atahualpa. Le mando un correo. Le manda le un dice, correo y le dice, hay que vernos, ¿no? Atahualpa, estamos diciendo que contaba con 80,000 guerreros. Ok. Y dijo, no me va a pasar nada, ¿no? Ok. Entonces, sin embargo, le dice, no, nos vemos hasta el siguiente día, pero te vienes. Entonces, Aquí te espero, papito. Aquí te espero, Ricanela. Entonces, lo que hace es que acomoda a sus soldados, Pizarro, a modo de asedio. Claro, Y estratégico. cuando Atahualpa llega al centro de la ciudad, Lo emboscan. lo emboscan a caballo y con cañones. Eran pequeños cañones parecidos a los mosquetes, un poco más grandes. Y lo capturan. Ya. Matan cerca de 7,000 incas. Pero capturan a Atahualpa y lo que hacen es dominar el imperio un momento mediante Atahualpa. Ok. Y después muere Atahualpa y es cuando ya se viene para abajo la civilización y toman posesión de todo. Podríamos decir que, por ejemplo, a nosotros no nos tocó tan... A nosotros, como la selección. La selección. El Bueno, Oscar. que por ejemplo a los mexicas o El Oscar es mío. a Mesoamérica no le tocó tan... ¿Cómo te diré? Hubo más, ¿cómo se llama más? Comunicación. Sí, más Negociación. negociación. Ok. Sí, Porque, bueno, Hernán Cortés era letrado. Sí. O sea, Sí. era listo, ¿no? Pero Ya. porque era letrado, ¿no? Era intelectual, era militar. Sin embargo, Pizarro y la mayor parte de los conquistadores que llegaron al sur mercenarios. güey. eran más mercenarios, sí, eran más bélicos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí termino con 1532 y después continuaremos con el contexto, pero nada más Sí, para ya aterrizar para eso. darte rellenillo. Bueno. El rellano. El relleno, esto es como se le conoce en el anime el relleno, ¿va? No, a mí se me hace muy interesante, güey, porque yo de contexto la verdad es que a Sí, mí lo está que me chido mama porque es es lo el arte, global. güey, pero la parte del contexto histórico es interesante. A veces nos puede saturar porque son demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, pero como es el- importante pero es como conocerlo. Todo lo que está Socialité, pasando en el claro. mundo y que también influye en el arte. Sí, y que influye un chingo en el Sí, arte, pues claro. porque el arte tiene que ver mucho con el reflejo de lo que está pasando, güey. Una de las cosas que le escuchaba en otro podcast de un artista que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es un cantante así como creo que tocaba en Sin Bandera, no, la verdad vi el podcast, es en Creativo. Y se me hizo muy interesante porque el vato, se ve que es un vato bien letrado, o sea, es un vato que sí sabe. Y el vato dice justamente eso, date cuenta de las sociedades que están en decadencia, ve su arte, empieza a flaquear totalmente, muchísimo claro. y se empieza a ver un desgaste y se empieza a ver por qué, pues que es un reflejo de eso que está pasando. Bueno, retomo lo que estábamos diciendo. Entonces les decía, váyanse a ver esta pintura que se llama La Presentación de María en el Templo, para que vean al fondo cómo Tiziano hacía justamente esto. En 1500 aproximadamente Tiziano llega a Venecia, extrañamente en la misma época en la que la República de San Marcos está teniendo el mejor momento de la historia, en este momento más bien muy importante, esto debido a su imperio comercial que desde el Adriático se extiende por el Mediterráneo en el centro oriental hasta Chipre. Bueno, vamos a dejar esto... Y Chipre, ¿no? Ya después vamos a hablar de Sí, Chipre, ¿no? vamos a La hablar de batalla de Chipre. Lepanto. Vamos a acabar con el contexto, vamos a acabar de hablar de ese contexto y de la vida de Tiziano para empezar a abordar la obra como tal, que también tiene muchísimo que decir. Pero bueno,
Yo creo que hasta aquí puede llegar este capítulo, que ya tenemos un ratito hablando. A mí me gustaría como decir por quién estamos patrocinados. Este programa es patrocinado por Winners Aguascalientes, es una empresa de videojuegos. Está patrocinada por Pagano Tattoo, que es una empresa también de tatuajes, es una microempresa donde está el buen Dani. Busquen a Dani como Pagano Tattoo MX, también es patrocinador de este podcast. También tenemos un patrocinador que está empezando como a hacer ya nueva producción, que es hidromiel, que se llama Sutung, que está muy chingón el diseño. Dani hizo el diseño, se los pongo por ahí en la pantalla para que lo vean. Y este lugar tan bonito del que están ustedes viendo esta sala de grabación es el estudio 520 Sound Lab. Exactamente. Al mando está ahí Mike, Miguel. el buen Mike. Miguel Obin. Busque también en Facebook todo lo que tenga que ver con este podcast. Va a estar ahí como yo creo que los misterios del arte. Se los voy a estar poniendo ahí en pantalla. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo para desentrañar este misterio de esta obra, que se llama El triunfo de la prudencia sobre el tiempo. Los 3 estadios de la existencia. Los 3 estadios de la existencia. Tiene varios nombres, de hecho, de eso. Madurez y vejez. Y vejez. Ya Vamos a hablar del león, vamos a hablar del león, vamos a hablar del perro, qué tiene Sí, que el ver con el simbolismo, perro, qué claro. tiene que ver con el lobo, por qué están puestos así, qué tenía que ver ahí. Ya, Vamos a hablar de cosas para. sí, sí, sí. Para, Ya, basta. Sí, ya basta, no Basta. sigas. Entonces, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Los queremos a quien sea que nos quiera escuchar. Si son 2 personas, qué chingón que nos escuchen. Si son 20 personas, qué bueno. Por algo se No empieza. se pierdan las ¿verdad? flipantes aventuras. Compartan esta información, porque este tipo de lo que se habló aquí no se habla en muchos lados. Y pues háganos su comentario, su agradable comentario o su desagradable comentario, también es bien recibido, ¿verdad? Mándenos sus Sí, cartas detonen. a Enrique Segoviano. Tienen sus cartas Enrique Segoviano. Dirección Enrique Segoviano. Hay que hacer un especial a Chespirito. Los queremos. Bye.